De los países periféricos, ninguno. Grecia está peor que nunca, Irlanda está mal, Italia está... Y ahora, no, Portugal está mal, y ahora ya saben que han incluido ya Italia en el paquete, digamos. O sea, entre los países periféricos está también Italia. Es decir, los problemas europeos no se están resolviendo. Los problemas españoles tampoco. Pero es que además la propia Unión Europea está con unos líos entre la señora Merkel, el señor Sarkozy, el señor Barroso, el otro. Bueno, es que no se entiende muy bien qué pasa. Yo he hecho aquí una lista de cosas que pasan. Pero miren abajo, no he puesto más que interrogantes. Porque es que no se sabe muy bien por dónde van las cosas. Y esto está hecho antes de esta semana pasada. De la semana pasada todavía hay más preguntas. Es decir, Europa parece que no está sabiendo gestionar la crisis. Ya no solo España, no está sabiendo gestionar la crisis, no se recupera, la economía europea no se recupera, la deuda es enorme. Por ejemplo, una de las medidas que ahora comentaré se ha tomado es que ese fondo que tenía 750.000 millones de euros pase a tener lo que ellos llaman un millardo de euros, es decir, 1.000 millones de euros. No 1 millón de euros, no 1 millón de millones, sino 1.000 millones de euros. Y aumentar, porque si España falla o Italia falla, con lo que tenían antes no les vale, ¿no? Bueno, por otra parte, hay una batalla de divisas terrible. Como resulta que en Europa las cosas no se están viendo bien, los grandes financieros están sacando dinero de Europa, llevándoselo a Japón, llevándoselo a Estados Unidos, que tampoco anda bien, llevándoselo a Suiza. Suiza, Japón y Japón sobre todo, han hecho una ley diciendo no, nosotros no vamos a dejar que nuestra moneda suba más, porque si subes no exportas. Y como quieren seguir exportando, y claro, el euro le va muy bien a los alemanes, les va muy bien que el euro baje, porque entonces exportan más. Que la gran continua de medidas de ajuste que suponen una disminución del presupuesto y un deterioro de las condiciones laborales, de las condiciones de trabajo, de privatización del erario público del Estado español. Es decir, una serie de medidas muy numerosas, todas ellas, me permito sostener, que todas ellas son deteriorantes para las condiciones de la población española. Los trabajadores, incluyendo como trabajadores también las clases medias. Cuidado, no estamos hablando de los trabajadores solo de los más modestos, estamos hablando de toda la población española que no es rica, así de sencillo. Fíjense que hay una cosa que está muy clara. En cuanto se dijeron las medidas de diciembre del 2010, subió la bolsa. Y la bolsa es un parámetro que se ve muy bien a quién beneficia. O sea que realmente, en cuanto se toman este tipo de medidas, sube la bolsa. Entonces, a partir de entonces, yo ahora no voy a hacer nada más que pasar muy rápidamente para que no nos aburran ustedes y no se nos haga demasiado tarde, toda una serie de medidas que se están tomando y que se están tomando todos los días y que se van a seguir tomando. Entonces nos encontramos que hubo un intento de hacer lo que se llamó el acuerdo económico y social de los sindicatos con los empresarios, con la COE y con el gobierno, que volvieron al tema de las pensiones para consolidarlo con una especie de apoyo social, volvieron a aprobar lo de las pensiones, en segundo lugar pusieron una serie de elementos que dijeron se harán, y en tercer lugar hay un elemento muy preocupante que es la negociación de la reforma de la negociación colectiva. ¿Qué quiere decir la reforma de la negociación colectiva? La reforma de la legislación de convenios. Y el gobierno en su momento dejó que los empresarios y los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, que se pusieran de acuerdo, pero en medio vinieron las elecciones municipales de abril, del 22 de abril, o no sé qué fecha era, 22 de abril debió de ser, en el que ustedes saben que ganaron las fuerzas conservadoras en este país. Inmediatamente los empresarios dijeron no firmamos. Y no firmaron, no han firmado. Entonces el gobierno tomó las medidas más importantes que proponía la COE y emitió un decreto ley modificando la ley de convenios colectivos, modificando en la dirección de que ahora va a haber unos muy pocos normativas, una normativa muy limitada de convenios colectivos a nivel estatal, y todo lo demás se va a negociar a nivel, que es una cifra mucho más elevada que el 62% de la deuda pública. Y entonces el problema es un problema absolutamente político. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda privada nosotros?
Claro, en el capitalismo hay una serie de mecanismos, no son normas, son mecanismos, por los cuales se hace al Estado responsable de la deuda externa. Bueno, pero es una serie de mecanismos creados, digamos, de alguna manera. Y entonces podemos plantearnos y decir, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros la deuda del Santander? O la deuda del Popular, o la deuda del BBVA, o de las cajas de ahorros que se endeudaron al exterior. Este es un problema de índole política, no es un problema técnico. Es un problema de decir, debemos mucho dinero porque unos señores deben. Ah, pero nos hacen responsables a todos. Y de ahí viene el problema que se llama ahora el problema de la deuda. Pero no es deuda pública. Es el problema de la deuda, sobre todo de los agentes privados, de los grandes agentes privados que se hace responsable a todo el país. Y por lo tanto, no es tanto una deuda pública, sino es una deuda privada. En el caso de España, el problema grave de la deuda es una deuda privada. Fíjense que la deuda externa de los otros países es bastante mayor que la nuestra, excepto en el caso de Japón, como les he dicho, y un poco también Estados Unidos. Pero Alemania tiene exactamente el mismo porcentaje de deuda pública que nosotros. Y Grecia también. El Reino Unido tiene 4 veces el PIB, 413% el año 2009. Y el Reino Unido está en esas condiciones mucho peor que nosotros, pero tiene la City de Londres, que dan muchos capitales a Inglaterra y entonces esto se resuelve por esos medios. Y los de Irlanda, no digamos, deben un 1052%. El problema de Irlanda es todavía peor que el nuestro. Es decir que yo querría dejar muy clara por lo menos cuál es mi análisis. Yo diría, el problema de la deuda es serio. El problema de la deuda es importante. Pero no tan grave ni tan serio como nos están haciendo creer. Y por lo tanto tenemos que tratarlo. El colesterol hay que cuidarlo, la diabetes hay que cuidarla, pero no quiere decir que estamos en fase terminal. Y esto me parece que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. A partir de ahí vamos a plantearnos toda una serie de elementos. Bueno, entonces tenemos que la deuda se genera de esta manera. Díaz Merchante o Díaz Merchant, el señor aquel el que era el presidente de la COE, que es el de Marsans, que hizo quiebra. Bueno, pues al inicio de la crisis, en el año 2007, avanzado 2007, el Díaz Merchante, que llevaba 20 años diciendo que el Estado tenía que dejar las manos libres a la iniciativa privada, inmediatamente le dijo al Estado español, al gobierno español fundamentalmente, ustedes nos tienen que ayudar. Lo que pasa es que añadió diciendo, mientras tengamos problemas, luego no. Pero bueno, el cambio de actitud ha sido como muy descarado y ha sido como bastante sorprendente. Pero lo que pretendo con todo esto decir es simplemente que las dos facetas del Estado, las dos facetas de una sociedad cualquiera pretenden recurrir al Estado cuando las cosas van mal. Y, por lo tanto, el Estado tiene que dar una respuesta. Tanto a reproducir el sistema para las clases dominantes como para que las clases dominadas acepten que ese sistema no puede ser de otra manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es ver, primero, qué pasa con la deuda y después cuál ha sido la respuesta del Estado a esa deuda. ¿Cómo se ha generado la deuda? La deuda es bastante fácil de entender cómo se genera. Si me permiten, voy a ver si encuentro las diapositivas necesarias. La crisis económica se inicia en Estados Unidos el segundo semestre del año 2007. Como acabamos de decir, tanto los poderes económicos como las clases populares recurrimos al Estado para ver que nos resuelva los problemas. Y entonces el Estado tiene que responder intentando resolver lo que una crisis supone. Luego veremos cómo lo va a hacer. Pero lo que es muy fácil de entender es que en esa respuesta el gasto público va a aumentar. Y el gasto público va a aumentar por dos elementos importantes. En primer lugar, se decide, y esto es una opción, no es una cosa obligatoria, luego lo comentamos, pero se decide en primer lugar que se va a ayudar al capital financiero. Es decir, que se va a resolver el problema de los bancos y de las instituciones financieras. Y hay que ayudar a que eso pase. El Estado tiene que salir al paso de la quiebra, digamos, o de la posible quiebra del sistema financiero de un país. Y por otra parte, el Estado, existen unas leyes previas
que garantizan un subsidio de paro a los trabajadores que se quedan sin empleo. Y entonces el Estado tiene que pagar también ese subsidio de paro. Por esos dos motivos el Estado tiene que pagar mucho más, tiene un gasto muy superior al que tenía anteriormente. ¿Por qué se decide salvar el sistema financiero? En un sistema capitalista como el que nosotros vivimos, y yo diría en cualquier sistema moderno hoy en día, hace falta que el dinero exista. No se puede pensar mucho en intercambios. Hay algunas personas que piensan que serían posibles sistemas sin dinero. Yo creo que en las economías modernas de cualquier tipo que sean, algo que facilite los intercambios, el dinero que facilite los intercambios es necesario. Como saben ustedes, está muy de moda, todo el mundo habla de la deuda estos días, pero me parece a mí que un poquito es necesario hablar también de la crisis. No se puede hablar de la deuda sin hablar de la crisis. Porque lo que realmente nos vamos a encontrar es con una situación en la que lo que hay es una serie de crisis encadenadas. Si nosotros miramos un poco, ¿lo ven? ¿Se ve? Bueno, si nosotros miramos un poco las diapositivas, se puede observar que la primera crisis se inicia en la segunda mitad del año 2007 en Estados Unidos y que, como todos sabemos, es una crisis financiera. Yo no voy a hablar de las crisis a menos que luego en el coloquio haya alguien que hablemos de ellas, que quiera que hablemos de ellas, porque primero ustedes deben estar aburridos también de haber oído hablar de la crisis y en segundo lugar no tenemos tiempo para hacer todo. Pero alguna pequeña referencia necesitamos. Entonces tenemos una primera crisis, que es la crisis financiera, aquella famosa de las hipotecas basura que no se pagaron, que da lugar a una segunda crisis, que es una crisis ya económica, porque se destruye la inversión y se destruye el capital financiero que había sido la causa un poco de la crisis financiera. Y a partir de ahí también se hunde la bolsa, como todos sabemos, y ahora diría yo que que hoy vamos a hablar, aunque ya estamos avanzando esta temporada, hoy vamos a hablar de la crisis de las deudas soberanas, es decir, de la crisis de las deudas públicas. Bueno, las deudas soberanas quiere decir, como todos saben, deuda soberana es deuda pública. Nosotros vamos a hablar más que de la deuda pública, vamos a hablar de la deuda pública y vamos a hablar de la deuda privada también, que es bastante importante. Pero en este momento se habla más de la crisis de las deudas soberanas. Y vamos viendo que va habiendo crisis sucesivas y podríamos prolongar la imagen tranquilamente porque cada vez va a haber más crisis. Ahora ya está la crisis de las divisas, por ejemplo, en que el yen y el dólar y el euro están batallando entre sí para seguir exportando, etcétera, etcétera. Es decir, que la imagen de que existe la crisis tiene que ampliarse a un planteamiento de decir existen las crisis. Y hoy nos vamos a concentrar principalmente en la crisis de la deuda, pero es importante que encajemos esa crisis de la deuda dentro de una secuencia de otras facetas de la dinámica de la economía. A propósito, en las esculturas que hay fuera, he visto que hay una escultura que se llama Homus Economicus, y la verdad es que me ha parecido muy acertada porque tiene, en vez de cabeza, tiene un pequeño ordenador. O sea que me parece que muchos de los economistas estamos viviendo en esos mundos artificiales, en cierta manera. Vamos a intentar no irnos por ese Homus Economicus, pero intentar entender qué está pasando con la crisis, principalmente la crisis de la deuda, aunque, insisto, haremos referencia también a otros elementos.